Muy buenos días, cordial saludo para todos, el Diario TV, en estos diálogos permanentes que queremos implementar por estos días, no solamente con motivo de la pandemia, sino porque hay muchas cosas de las cuales hablar en crisis o no en crisis, sin lugar a dudas. Y pues aprovechando los canales, aprovechando este medio de comunicación, aprovechando a nuestros seguidores que sin duda son muy importantes, son la esencia de nuestro trabajo y les agradecemos muchísimo por seguirnos y ojalá pudiéramos compartir más con las personas que nos oyen y nos ven a través de estos canales. Volvemos a estar hoy con Pedro Pablo Salas, el asesor de Paz y Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá, para tratar un tema muy importante, que es el tema que causó revuelo en las últimas 48 horas con respecto a las facturas del servicio de energía eléctrica. Pero yo quisiera decir una cosa breve antes de entrar en esta materia, y es que en realidad lo que nos va dejando de lección, de gran lección, esta crisis de la pandemia, es que nosotros debemos reevaluar, revalorar, reconsiderar el uso de nuestros recursos, el uso de nuestro territorio, de nuestro suelo, de nuestras aguas, de nuestra minería, porque hasta ahora el modelo en las dos primeras décadas de este siglo han sido de francachela y comilona con base en los recursos especialmente minero-energéticos. Y es aquí donde precisamente comienza, y quiero que comencemos el tema, Pedro Pablo, que es el tema de los servicios públicos y lo que conocieron ayer los tunjanos o comenzaron a ver los tunjanos y los boyacenses en la factura que comenzó a llegar el lunes de esta semana. Un incremento arriba de 70 pesos el kilovatio de energía en el departamento de Boyacá. Y entonces se le pregunta al señor gerente de la empresa de energía o al grupo de ejecutivos de la empresa de energía encabezados por Roosevelt Mesa. Hay que decir que Roosevelt es un ejecutivo de las más altas calificaciones, muy competente sin lugar a dudas, pero lamentablemente toda esa competencia y toda esa capacidad de Roosevelt y de su equipo tienen que someterse, tienen que doblegarse a los intereses del sistema como estaba montado y como se proyectaba para este año. Lo que resulta evidente es que el gobierno nacional, a través de sus mecanismos, garantiza que el capital especulativo tenga las rentabilidades que debe tener. Entonces, el ejemplo es la empresa de energía de Boyacá, que es el ejemplo, a mi juicio, perfecto. Una empresa cuyo valor agregado en estos años no es evidente, sino que fue una empresa que se entregó 0 kilómetros, pulpa, perfecta, en 2011 se le entregó al capital especulativo. Y de allá del 2011 a hoy se han hecho lo estrictamente necesario en la expansión de las redes, en los mantenimientos, etcétera, etcétera, pero realmente no hay nada extraordinario. ¿Y cómo así que en 2011 vale la empresa 810.000 millones de pesos y luego, sin ninguna justificación, la vende el que la compró en 2011, la vende en 2.6 billones de pesos? Pues el que la compró en 2.6 billones de pesos tenía que proyectar los costos del kilovatio a como los estamos viendo. Y el gobierno, obviamente, entrar a justificar, a apalancar y a legalizar el proceso. El problema es que vino la pandemia y entonces ahora las cosas son a otro precio. Pedro Pablo, yo quisiera que nos contara, usted ha seguido muy bien, muy de cerca este proceso de las últimas 72 horas con los recibos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pero me parece muy interesante continuar un poco la discusión que deja Pedro en el sentido del fenómeno Roosevelt. El fenómeno Roosevelt es un fenómeno que hoy nos puede ser muy ilustrativo para ver
¿Cómo es el sentido de la propiedad? El sentido de la propiedad, en esencia, es que hace obsoleto el tema de la tenencia del recurso. Ese recurso bien puede estar en privados ganando para privados, o bien puede estar al servicio de lo público para que esté sirviendo a la sociedad. El fenómeno de las privatizaciones entonces no es una cualificación ni una condición humana de habilidad, sino que es más el concepto de expropiación del capital sobre las sociedades. Así como pasa con la energía, puede pasar con el agua, puede pasar con el aseo, puede pasar con todo lo que tiene un impacto en la sociedad. Es decir, la cualificación humana hoy es tan masiva, los medios tecnológicos y el saber es tan masivo, que no necesitamos la apropiación del capital, porque el mismo grupo técnico en cabeza de Roosevelt, los mismos trabajadores, son los que hoy le producen a estas multinacionales al año cerca de 80.000 millones de utilidades netas. ¿Por qué no miramos eso al revés y decimos, ¿y por qué esos 80.000 millones que hoy que negociaron las élites en Colombia, en cambio de ir para el sector privado, que no tiene ningún mérito, porque es el mérito de la sociedad colombiana, sus propios técnicos, los que están produciendo esos excedentes, por qué eso no se quedaba en manos de la sociedad colombiana? Con los recursos propios. Con los recursos humanos, recursos naturales. Si nos damos cuenta de que aquí no hay ninguna cualidad del capital transnacional, porque es que el capital transnacional a nosotros no nos vino con una nueva tecnología, no nos vino con un nuevo personal técnico para crear un excedente en estos recursos de servicios públicos, sino lo que vino fue adquirir el saber, la tecnología y hasta los gerentes que son capaces de hacer rendir. ¿Por qué en cambio de que eso no hubiese estado en función de las utilidades privadas, esos gerentes no están hoy al servicio de las excedentes del beneficio social? De tal manera que aquí esto de Roosevelt nos sirve para mirar cómo el modelo nos invirtió la realidad y nos pusieron a pagar esto que está hoy la gente reclamando, y es quitarse el pan de la boca de salarios y de ingresos que hoy no se tienen en pesos, para que los rendimientos de estas transnacionales se mantengan en dólares en épocas de pandemia. Eso es imposible. Eso es insostenible. Insostenible. Y sobre todo que la estructura del Estado hoy no esté al servicio de la sociedad. Yo cuando hablo de la estructura del Estado es la Superintendencia de Servicios Públicos. El Ministerio de Minas no esté en el diseño de políticas para disminuir el impacto que tiene en la sociedad esta crisis, sino que el diseño institucional está para garantizarle a estas transnacionales que sus rendimientos no se vayan a ver afectados, no importa las calamidades sociales que esté viviendo una sociedad. Entonces si vemos, Pedro, cómo el Estado está privatizado en todas las partes estructurales, incluyendo que es la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y el Estado como un conjunto, el que garantiza que estas transnacionales no se vean afectadas sus rendimientos, así tengan que sacarle la sangre a la población que hoy no tiene cómo poder pagar esos incrementos como lo está haciendo la empresa Energía de Boyacá, so pena de aguantar hambre con sus hijos y sobre todo aguantar hambre encerrados. Eso, Pedro, está llevando a un absurdo histórico lo que estamos viviendo. Es un absurdo que el Estado se haya hoy puesto en contra de la sociedad para garantizar que unos pocos sigan teniendo excedentes en épocas de crisis, cuando la sociedad está aguantando hambre, y como bien lo manifiesta Naciones Unidas, tras de esta pandemia, 300 millones de pobres nuevos van a haber en el mundo
saliendo de la pandemia. 300 millones. A finales de este año. A finales de este año. Con un riesgo gravísimo, dice Naciones Unidas, dice el Programa Mundial de Alimentación, lo citan hoy todos los medios del mundo, que a finales de este año, principios del año entrante, la pandemia del hambruna puede ser peor que la de la peste, que la del coronavirus. La hambruna va a cobrar muchas más vidas. Muchas más vidas. El dato lo dice Naciones Unidas. Ahí están en los medios de comunicación, en El Tiempo, en RT, el canal ruso, en El Espectador, en Semana, todos los medios colombianos y muchos medios extranjeros, todo el mundo lo está diciendo. Podría cobrar 300.000 vidas diarias el hambre, la física hambre. ¿Y sabe qué, Pedro Pablo? El top de países con más problemas de hambruna en este momento, obviamente son algunos países africanos, pero estamos ante la tragedia, ante el crimen del hambre que está padeciendo el pueblo venezolano, que son nuestros hermanos, que son nuestros vecinos, y que hay que hacer algo, diría uno, para tratar de ayudar a evitar que la tragedia sea todavía peor. Pero bueno, esto sería materia de otra discusión. Pero lo vemos en los caminos, pero ahí está, porque es que lo estamos viendo hoy en las carreteras colombianas. En los barrios nadie está teorizando. Claro. Nosotros estuvimos el día de ayer, hoy es miércoles, Sí. 22, estuvimos ayer martes 21 en Togüí, haciendo allí una actividad incluso de responsabilidad que tuvo el gobernador con este municipio que ha estado aislado por, yo creo, Pedro, que más por también algo que es muy exagerado. Ya ves cómo los medios logran estigmatizar a todo un pueblo. Pues allá hay problemas, pero realmente el problema en Togüí es tan igual a como lo estamos viviendo en Tunja. Hay que decir incluso, Pedro, que en Togüí acaban de salir unos resultados donde se demuestra claramente que esa pandemia o esos infectados por la pandemia están controlados, están ubicados y la localización no ha permitido que se genere una masificación del problema. Esto es para quitarle muchas prevenciones sobre Togüí porque es un pueblo maravilloso. Estuvimos ayer allá, entonces veíamos por el camino entre Tunja y Arcabuco, incluso el recorrido a Togüí, cantidad de venezolanos en la vía, en cambuches. Sí. Esto es un cuadro humano que tal vez nunca, en mis 50 años, yo nunca había visto ese sufrimiento masivo como lo estamos viendo ahora. Por eso, digamos que todo este tema que hoy nos pone a la reflexión, Pedro, sobre las hambrunas, sobre las situaciones que se nos vienen encima, hay una cosa que es volver de alguna manera a pensar en qué tipo de modelo de orden económico y social es que vamos a pensar, Pedro. Porque tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos hoy humanos, la capacitación, el internet, el saber hoy es menos monopólico porque podemos tener podemos tomar del Big Data, de tanta cosa que hoy nos permite el acceso a los datos y a la información, nos permite tener un saber que podemos aplicarlo a los desarrollos locales. A mí lo que me surge, Pedro, la pregunta es, ¿no vamos a tener que volver a los modelos de producción endógenos, a los intercambios más directos, menos especulativos? No vamos a tener que forzarnos más en aplicar nuestras propias tecnologías para el desarrollo de los propios recursos energéticos. Incluso, Pedro, no tenemos que esta crisis enseñarnos a no depender de tecnologías extranjeras, por ejemplo, en el caso de salud, el caso en que no tenemos nosotros hoy cómo detectar y hacer pruebas masivas, porque si no contamos con las tecnologías que nos vienen de afuera, nosotros no tenemos nuestros propios laboratorios para el tema de eventuales pandemias como esta, pero sobre todo, Pedro, nos estamos encontrando en que tenemos hoy en la puerta de nuestra casa golpeándonos el hambre, en departamentos donde tenemos recursos de suelo, donde tenemos agua. ¿Por qué? ¿En qué momento perdimos esa posible autonomía para poder crecer de una manera mucho más armónica, de una manera mucho más conjunta y no depender, como hoy, Pedro, también
que nos encontramos en que no tenemos ni siquiera semillas para poder reproducir los alimentos, sino que la dependencia tecnológica nos hace que tengamos nuestros campesinos que ir a los grandes almacenes, y si no se consiguen las semillas, pues no tenemos que poder sembrar para épocas de escasez como esta. Entonces yo creo, Pedro, que aquí de fondo también nos debe quedar un ejemplo, y es que la pandemia nos obliga a pensarnos cuánta posibilidad tenemos de volver a potenciar los recursos que tenemos para cambiar este enfoque de desarrollo, que fue un enfoque de desarrollo hacia afuera, buscando siempre exportar, fue el petróleo, mirar la exportación del carbón, y se nos olvidó que nuestra fortaleza estaba en nuestra seguridad alimentaria y en todos los recursos que tenemos, tanto de suelo como de conocimiento, que es la juventud, aplicando esos saberes a los propios desarrollos locales y regionales, para que nosotros podamos crear y fortalecer nuestros propios mercados, nuestros propios, digamos, estos sectores estratégicos, que cuando vengan este tipo de desmandadas de orden, digamos, que superen lo local, nosotros no aparezcamos desnudos de toda protección, porque nos volvimos tan dependientes que hoy prácticamente estamos importando en lo que éramos fuertes, que es la misma comida. Entonces yo creo que esta crisis nos está llevando también a repensar un poco ese modelo de sociedad que tenemos que comenzar a diseñar desde ahora, y no volvernos importadores de todo, y no volvernos tampoco obsoletos en el conocimiento que estamos impartiendo en nuestras universidades, sino que hoy esa enfermedad nos está diciendo: ustedes deben comenzar también a aplicar todos esos recursos que tienen para beneficio y para diseñar sus propios desarrollos locales. Y yo creo que también me parece, Pedro, que todo este tema nos obliga a pensar un poco más allá de esa cultura que se nos viene, y es que queremos estar en el consumo, digamos, de lo último, sin mirar, digamos, esas dependencias que han venido creándose y que hoy nos encuentran en una situación muy difícil. Claro, y aquí hay una cosa muy importante que usted dice, Pedro Pablo, y es que el tema de los recursos que tenemos, y tenemos, el primero de todos es el talento de la gente, y ese es el que hay que aprovechar. Por eso hay una cosa que siempre me ha llamado la atención en estos días, es el tema de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en esa discusión que hay entre un sector de los alumnos y las directivas, que dicen, mantengamos la universidad abierta, actuante, participante, presencial, en el sentido de asumir el pensamiento de lo que está sucediendo. Uno diría que llegó el momento también de que las universidades se comprometan. Aquí no es solamente las declaraciones de las directivas de Uniboyacá diciendo que no, que ya todo está salvado con la virtualidad, o con las directivas de las dos universidades católicas, las de los dominicos y las de los diocesanos, diciendo que no hay ningún problema, que todo está suspendido y activado, o que el negocio, porque lo único que están haciendo es cuidando el negocio, pues resulta que el negocio es el que se dañó. Entonces aquí yo diría, Pedro Pablo, no solamente, o todos los sectores sociales, todos los niveles de decisión de la sociedad deben activarse en el pensamiento y en el planteamiento de nuevas nuevas soluciones. Que me he podido ver en estos días, Pedro, que estaba en algunas ruralidades, y es el no internet. Vamos a salir con un rezago social peor en materia de, digamos, de segregación en materia de conocimiento. Jóvenes en la ruralidad que estaban en las universidades privadas aquí en Tunja, en universidades de Bogotá. El mensaje de las universidades, cuando los estudiantes les dicen: ¿ustedes cómo nos pueden facilitar herramientas para nosotros poder estar al día en clases y poder entregar nuestros trabajos y que ustedes tengan reportes de nota? No nos importa. Ustedes tienen que entregar los trabajos, porque nosotros no les vamos a bajar la matrícula
Sí. ni les vamos a tener compasión con la matrícula. Esa es otra forma del negocio que hoy la pandemia nos demuestra, que no estamos conectados, que la globalización para nosotros aún no llega para todos, llega para una minoría, como lo demostramos en el trabajo que hicimos para Tuma, donde el índice de conectividad es del 25%, ciudades capitales como Tunja, en internet. ¿Cómo es esa ruralidad donde nuestros jóvenes, que sus papás no los pudieron dejar en las ciudades porque no pueden pagar arriendos y haberlos dejado allá y mandarle lo de la comida, sino que tuvieron que traerlos para el campo, y en el campo quedaron aislados e incomunicados, y las universidades privadas, en aras de seguir cobrando las mismas matrículas y no rebajar un peso, estos bellacos, hay que decirlo, pero obligan a los muchachos, no se sabe cómo, a entregar reportes, y va a haber también una deserción, y va a haber un maltrato que se está presentando, y denuncio lo que está pasando con la Universidad Santo Tomás, porque tenemos las pruebas, cuando una decana le dice a una joven, usted resuelva su problema, porque nosotros aquí tenemos que tener los reportes de nota, porque para usted no va a haber rebaja de matrículas, corruptos. Esa no es la forma de proceder. Entonces, Pedro, aquí nos vemos que aquí nadie está haciendo lo posible por ayudar a nuestros jóvenes, y en este tema del conocimiento, pues, es toda esa evolución de esta degradación que se ha presentado, y que tiene que ver con algo que yo quería tocar, Pedro, que es un informe que hicimos un trabajo con un joven de la UPTC sobre cómo son las economías para después de la pandemia, especialmente para la pequeña y la mediana empresa, que incluso lo podemos hacer acá con todos los cuadros, cómo está la vulnerabilidad del empresario en Tunja y en Boyacá. Hicimos un trabajo con unas muestras metodológicas, incluso de trabajos y aplicaciones de John Morland, de firmas internacionales, que tienen una forma de evaluar los tiempos en que puede durar una empresa cerrada sin recibir liquidez. El 30% de las empresas en Tunja y en Boyacá quedarían sin poder responder en 13 días. O sea, en 13 días, esas microempresas que son el 97%, que generan el 49% del empleo, en 13 días ya no tienen nada que hacer. De este 13-15% al 75%, las empresas aguantan 27 días en poder, digamos, maniobrar financieramente. Y ya quedan cerca de 15% menos en que pueden durar más de 27 días hasta 60 días, que son unas empresas que pueden tener un mayor músculo financiero. Pero, ¿esto por qué? Porque todo nuestro sector, nuestro tejido empresarial se está moviendo muy fuertemente en el tema de la informalidad. Realmente la formalidad está relacionada, para el caso de Boyacá y ciudades como Tuna, mucha con los servicios estatales, con lo que son empresas estatales, y hicimos una comparación de ingresos también, que los van a conocer ustedes, y allí encontramos cómo los ingresos realmente están mayormente relacionados con funciones del Estado. La mayor parte del sector privado, y sobre todo las MIPYMES, esas pequeñas empresas de economía familiar que existen en ciudades como Tunja, Duitama, Sogamoso, que son el universo completo, tienen unos niveles de vulnerabilidad en el tiempo, que es cuando viene ese otro rostro, Pedro, del cuadro económico, y es cómo responde la superintendencia financiera, cómo responden los bancos, cómo responden estos, digamos, anuncios del gobierno del presidente Duque a través de Bancoldes, a poder apalancar pequeñas empresas para que no mueran en este corto tiempo, digamos, en que ya se demuestra que no tienen sostenibilidad financiera para poder, sino que realmente quedan absolutamente agobiadas por la insostenibilidad financiera. Vemos cómo la Sobancaria, por ejemplo, entonces hace un descubrimiento esta mañana, del miércoles 22 de abril. Dice, hemos descubierto que las empresas en Colombia, las pequeñas empresas, hicimos un trabajo y tienen un riesgo país muy alto. Descubrieron que a las empresas, por la pandemia, sufrieron una degradación en sus estados financieros y ofrecen un riesgo país mayor al que estaba antes de la pandemia. Oye,
¡Qué ¡Qué descubrimiento! genios! ¡Qué genios! Claro. Yo, escuchar a estos Claro. técnicos de la superintendencia bancaria, uno queda realmente, Pedro, dolido, porque viene una destorcida, y por qué no, Pedro, una forma y una oportunidad de acumular los que tienen mayor capital para quedarse con sectores de la economía que van a tener que entregarse, que van a tener que ofrecer, que van a salir del mercado, y que los grandes poderes del capital van a concentrar y van a quedarse con esos nichos de mercado que en Colombia, bien o mal, estaban muy democratizados porque había mucha pequeña empresa, y vamos camino a una profundización de los niveles de exclusión, porque el gobierno consiguió con el mismo modelo, no hizo emisión monetaria, no utilizó el Banco de la República para hacer créditos directos a los empresarios, no hubo un crédito para que se mantuviese la nómina, no hubo un alivio en servicios públicos como lo estamos viendo, no hubo un alivio en los arriendos como le están llegando a los pequeños comerciantes de Tunja, donde les dicen las firmas inmobiliarias: no comprometa a sus deudores, y que la pandemia no sea una excusa para cumplir con sus obligaciones. Estas firmas de bellacos de las inmobiliarias, todo el mundo en contra de los que están hoy encerrados, y les mandan mensajes amenazantes que si no pagan los arriendos no es una excusa para que no vayan a cumplir, y les están llegando a sus correos, como la opinión pública lo va a conocer. Pero ¿en qué momento estamos si no estamos más allá de esta pandemia, en todas estas cosas de fondo en lo económico que se están moviendo, y que a través del diario queremos hacer una exposición de cómo están conformadas esas empresas en Boyacá, en Tunja, y qué vulnerabilidad tienen para volverse insostenibles en lo que queda de esta pandemia, sin los apoyos que tuvo, y ni siquiera de los créditos que dio el banco, porque los bancos no le están prestando a este tipo de empresarios. Yo creo, Pedro, que esto nos obliga obviamente a unos debates profundos, y es qué vamos a hacer como modelo, si vamos a seguir con los mismos esquemas o vamos a tener que cambiar. Dejémoslo ahí, Pedro Pablo, diciendo, finalmente me parece, porque el tema que nos convocó hoy fue lo de las tarifas de la empresa de energía, que son las tarifas de los servicios públicos, no se escapan los demás. No se escapa. La situación es bastante complicada, pero hay que seguir adelante, y quedamos en deuda del otro tema energético, El tema energético, que es el tema de la inequidad en el proceso de desarrollo del sector minero energético y los riesgos reales. Nada que llueve, no está lloviendo en las principales cuencas del país, ojalá llueva en estos días y solucionamos ese problema. Si no, podría también complementarse el apagón. Es una idea que muy pocos aceptan, que muy pocos están aceptando, pero las evidencias están ahí. Pero que esa no sea una excusa para que hoy la superintendencia, el Ministerio de Minas, le estén diciendo a las empresas que suban tarifas, porque la responsabilidad de un error histórico en el manejo de la política energética en Colombia no se la pueden ir a cobrar ahora a los ciudadanos aumentando el valor del kilovatio, porque esa es una responsabilidad de una cantidad de desaciertos en la línea histórica de cómo se ha formulado la política energética en Colombia. Es que ese argumentico es de los que se está tomando esta empresa multinacional para comenzar a meterle la mano al valor del kilovatio, pero nunca lo han hecho cuando en tiempos de las vacas gordas, en los tiempos en que se les pagaba en dólares los cargos por capacidad y que lo pagaron los usuarios de su propio esfuerzo. Ahora no nos pueden venir con el cuentico de que es que en bolsa, por los ciclos que tiene la generación de energía, se la van a trasladar a los usuarios, porque ese argumento, descartémoslo, Pedro, esa es una responsabilidad que deben asumir los tomadores de decisiones y las mismas empresas que se someten a este tipo de mercados. Entonces, Pedro, hay que mirar eso también. Muy bien, Pedro Pablo, muchas gracias por estar en estos minutos con nosotros. Yo quisiera finalmente decir una cosa a propósito de la cita que usted hace en términos de la conectividad de Tunja. Oiga, la administración debiera ocuparse también con el mismo ahínco, como lo hace con otras cosas para el espectáculo, de asumir actitudes y decisiones que miremos
en la dirección de la solución de un problema tan No, complicado. la administración de Túnez es lamentable, Bueno, pero se quedó únicamente con el bolillo. Pero el bolillo no es suficiente para Listo. atender una pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias.